Gracias por continuar con nosotros y esta mañana saludamos con muchísimo gusto a Jorge Contreras, él es coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, que nos acompaña aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano para platicar sobre las quemaduras eléctricas. Jorge, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven y nos escuchan. Felices de tenerte aquí como siempre con nosotros en el estudio y bueno, vamos a hablar de esto de las quemaduras eléctricas. ¿Cuáles son las causas más comunes, Jorge? Fíjate, normalmente convivimos con ese fluido y en casa, en la industria, todos tenemos niveles de exposición diferentes, pero pues lo grave es que lo tendemos a ver como algo tan común que de repente eso es lo que nos hace más vulnerables, ¿no? Claro. El saber que está allá siempre y que nos olvidamos de los efectos tan dañinos que puede tener. ¿Cuáles serían como las medidas de prevención para tratar de evitar una quemadura eléctrica? Eso es lo importante, que nosotros tengamos, por ejemplo, la capacidad de tener nuestras instalaciones en buenas condiciones, saber que necesitamos el entrenamiento y el equipo de protección y la herramienta correcta para involucrarnos en esa área. Eso es lo fundamental. Ahora sí que la ayuda de un profesional, porque a veces se nos hace fácil hacer estos arreglitos tal vez en casa o pasa mucho también en la temporada navideña que dices, ay bueno, X, le pongo como 1000 enchufes a una misma extensión y esto es lo que puede pues volvernos muy vulnerables a tener un accidente, ¿no? Es correcto, así es. Y cuando ya estamos en la situación, pues hay que saber que hay cosas que debemos nosotros considerar cuando nos involucramos en un evento en el que alguien salió dañado por esta cuestión del fluido eléctrico. Y tener en cuenta que muchas veces pues la evidencia no es tan clara, ¿no? Que alguien tuvo un daño por una cuestión eléctrica, muchas veces no lo percibimos. Por eso, lo que hemos hablado muchas veces acá de evaluar la escena e identificar los peligros, en este caso puntual se torna mucho más importante. ¿Cómo se puede identificar en comparación a una quemadura normal, una quemadura eléctrica? Eso es lo grave, precisamente, que no es tan evidente, ¿no? Normalmente muchas veces tenemos la evidencia de una quemadura eléctrica solamente en dos pequeños puntos, ¿no? En el de entrada y en el de salida, donde hace tierra, porque el fluido pasa, entra y sale. Y los daños muchas veces son internos, claro, y por eso precisamente no son tan evidentes. Y no es tan aparatoso, entonces uno podría pensar no es tan grave cuando en realidad sí hay un problema fuerte, ¿no? Claro. Entonces, como medida general podríamos decir que aunque la evidencia de las lesiones pueden ser grandes, porque una quemadura eléctrica también puede ser muy dramática y muy visible, pues no atender o no desconcentrarnos y no pretender remediar lo evidente. Como siempre, Nancy, en una lesión, sea cual sea, una quemadura, una caída, un golpe, lo que sea, lo primero que hay que ver es la respiración, si la persona está consciente o no, y si tiene hemorragias, porque también puede haber sucedido. Una quemadura eléctrica muchas veces te proyecta, te hace tener un efecto físico muy grande y puedes haber tenido un traumatismo también. ¿Cuáles son los síntomas que nos podrían indicar que es grave? Pues precisamente la ausencia de respiración o las deficiencias en ello, nuestro estado de conciencia, el hecho de que hayamos tenido golpes resultantes de ella, etcétera. Entonces, eso es en lo que debemos concentrarnos pero el primer paso realmente, Nancy, es cuando tú identificas que alguien ha tenido y sobre todo que está en contacto con una fuente de energía eléctrica, lo primero, y eso vamos a la cuestión de la prevención, es saber dónde cortas el suministro eléctrico. Acá donde estamos sabemos dónde eliminar la fuente de la alimentación eléctrica, porque si tú o yo tenemos contacto con ello, lo primero es que alguien corte el suministro. Y si no está en nuestras manos, saber quién es el que nos puede ayudar. Claro, bueno, entonces este podría ser el primer paso, pero para atender ya si hay una persona que está pues convaleciente y que necesita ayuda, ¿cuál es el primer paso mientras llegan los profesionales? Okay.
Una vez que logres cortar el suministro eléctrico, eventualmente ya podrías entrar en contacto con él. Hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones la persona se queda pegado a la fuente de alimentación porque depende del tipo de energía eléctrica que sea. Si es directa o es alterna, la alterna hace que te quedes allá pegado y el daño es mucho mayor porque la exposición es más prolongada. Entonces, lo que tienes que hacer es lo que ya hemos hablado muchas veces, evaluar la conciencia, verificar la respiración, lo que son las hemorragias y atenderlas. Los daños pueden estar adentro y los efectos pueden ser, como dijimos, en tu respiración, en tu función cardíaca e inclusive en tu sistema nervioso, porque allá es donde afecta principalmente. Entonces esas podrían ser las complicaciones más comunes. Más comunes. Ok, perfecto. Y bueno, no sé si haya mitos acerca de quemaduras eléctricas que quieras desmentir. Pues realmente no tanto como mito, pero sí importante que consideremos que una quemadura eléctrica es una quemadura al fin y al cabo, y lo que tienes que hacer es que si tienes, tienes que contener a veces el incendio que se generó de una manera adecuada, con medios físicos, tratar de contenerlo, quitar todo lo que pueda ser un obstáculo y causar el efecto torniquete, es decir, te vas a hinchar, entonces hay que quitar anillos, cosas metálicas porque el efecto residual del calor puede seguir estando allá, quitar la ropa que se incendió, la que no esté directamente pegada a tu cuerpo, cortar, por eso es tan importante tener una tijera en tu botiquín, etcétera, y vigilar todos esos 3 focos rojos que estén posiblemente presentes. ¿Cuál sería tu consejo para las empresas que, pues, para poder tratar de prevenir estos accidentes? Sensibilizarlo, ¿no? Yo toda mi vida profesional la hice como segurista en CFE y estoy muy sensibilizado y mis compañeros de esa empresa pues saben que ese es el enemigo a vencer, ¿no? Claro. Entonces, saber los efectos, saber que te puede convertir en una víctima más mortal o saber también que te puede dejar incapacitado permanentemente, ese es el primer paso. Claro, y bueno, como siempre le recordamos a la gente que Cruz Roja Mexicana siempre tiene estos cursos al alcance de absolutamente todos, no necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser cualquier persona, vecinos, familia, que se puedan reunir y que puedan pues apoyarse con la información precisamente para saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que puede pasar, cómo lo podemos prevenir, ¿no? Así es. Bueno, pues perfecto. Jorge, te agradecemos como siempre la visita. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio y te vemos la próxima semana, ¿te parece? Siempre es un gusto, Nancy. Y le recordamos también que pueden seguir a la Cruz Roja Mexicana de Yucatán en sus redes sociales. Claro. ¿Verdad? Para que ahí se pongan en contacto directo y puedan enviar sus mensajes. Gracias, Jorge. Nosotros nos vamos con Alejandro al otro lado del estudio porque tiene más información. Adelante.